nombre pareciera que todo lo conocemos y lo sabemos. Le he titulado La disciplina de Dios. La disciplina de Dios. ¿Y por qué la disciplina de Dios? Porque es uno de los elementos que Dios utiliza para corregirnos en el proceso de esta vida. Estaba viendo uno de estos días atrás con mi esposa un corto de TikTok de unos soldados, pero yo no sé qué parte del ejército son esos que tienen un rifle, ellos andan todos uniformados con sus guantes blancos y hacen maromas con su rifle. Y todos ahí para y hacen un montón de maromas con su rifle. Y yo digo, eso solo se adquiere por práctica. Por práctica. ¿Quién sabe cuántas veces se les ha caído? ¿Cuántas veces se han golpeado las manos a la hora de agarrar el rifle en el aire? ¿Cuántas veces en lugar de ponerlo en el suelo lo pusieron en su pie o en el del compañero? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? No sé. Pero la disciplina es ese concepto, es algo que uno hace de manera continua hasta que va a salir perfecto. La experiencia. Eso es lo que yo quisiera en esta mañana hablar sobre lo que es ese concepto, esa disciplina de parte de Dios. Para eso me gustaría que leyéramos un texto bíblico que está en el libro de Hebreos. Hebreos es interesante porque el libro de Hebreos habla de la fe, habla de los que murieron por la fe, habla de los hombres que estuvieron dispuestos a entregar alma, vida y corazón por fe. Pero esta parte del capítulo 12 del libro de Hebreos, del verso 13 hasta el 11, tiene una enseñanza tan extraordinaria que yo dije, voy a tratar de compartir algo de lo que el escritor de Hebreos está diciendo. No podemos decir que el escritor es Pablo, porque no hay certeza de que sea Pablo. Se piensa que es Pablo por el estilo de cómo se escribe, pero hay algunos elementos que tiene esta carta que se piensa que no fue Pablo, sino otra persona. Por eso la carta no tiene autor. Simplemente se dice carta a los hebreos, así es como se llama. Entonces, capítulo 12, verso 3 hasta el 11. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ahí se está refiriendo a Jesús. Lo repito, considerad o tengan en mente o recuerden de aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Lo repetimos esa frase juntos. No. Vamos a hacer así como de verdad. ¿Ahí? Listo, 1, 2, 3. El concepto menospreciar es quitarle precio, desvalorizarla. Es decir, no la hagan paja. No hagan de la disciplina del Señor algo sin valor. Y dice: ni desmayes cuando eres reprendido por Él, por Dios. Y el verso 6 dice: porque el Señor al que ama. Ah, caray. Ese es un elemento importante esta mañana. Porque el Señor al que ama, disciplina. Punto. Dice: y azota a todo el que recibe por hijo. Son dos cosas y las separa el Señor. Dice que no le menospreciemos la disciplina, pero dice que el Señor ama al que va a disciplinar y al que va a azotar. Porque al que va a azotar no solamente lo ama, no solamente lo disciplina, sino que dice algo más ahí en el texto. Lo acepta, lo adopta, lo recibe. ¿Como qué? Como hijo. Y es ahí donde hay una distinción extraordinaria. Y voy a decirlo aquí porque a lo mejor se me olvida.
Es este principio tan extraordinario que el Señor tiene de hacernos sus hijos. No todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿No? Solamente los que Él ha aceptado como hijos. Yo puedo pararme en la esquina del parque y gritar: necesito un papá, alguien que me adopte, yo quiero que alguien me dé su apellido, yo quiero que sea. Por más que lo grite, no. Es muy diferente a alguien que por misericordia dice: voy a recibirte como mi hijo, te daré mi apellido, te estará listo para recibir mis herencias, yo haré todo lo posible para que salgas adelante. Eso es lo que el Señor hace. No solo castiga al que ama, sino que azota al que va a ser su hijo. Así que si usted en este proceso de sus 25 años o sus 15 años o los 80 de Carlitos, si usted no ha sido disciplinado o azotado, es porque no eres hijo, ni ha sido aceptado como tal, ni Dios te ama. Si usted la ha pasado, mire, tranquilamente, y la gente hace lo que quiera en sus sábados de meje, en sus sábados de pachanga, en sus momentos de disfrute, y lo pasa como que sin nada, y dice: ¿cómo es posible que ese es un mujeriego, ese es un ladrón, ese es un traficante, y se la tira rico? Sí, pero es que ese no es hijo, ni tampoco va a ser amado por Dios. Porque al que ama, Dios disciplina, y al que acepta por hijo, azota. Suena raro, ¿verdad? Seguimos un momentito en la lectura. Y repito el 8. Porque si se lo deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces serán... Ay, qué fea palabra, ¿verdad? Como palabra, pastora, ¿cómo dice esa palabra tan fea? Bastarda o bastardo. Y no hijos. Y la verdad es que nosotros éramos esos. Nosotros éramos bastardos hasta que el día en que el Señor nos aceptó como hijos. Y pasamos a ser hijos del Rey de Reyes. Antes éramos bastardos y sin apellido. Y después de que Cristo vino a nuestro corazón, que nos adopta como hijos, que nos puede disciplinar y que nos puede azotar, entonces pasamos de ser ese bastardo, que suena muy feo, y la Biblia lo dice, la repito, pero me incomoda inclusive decírsela a alguien. Pero esa palabra tan grosera dice que eso es lo que éramos. Pero en el momento en que Él nos muestra su disciplina y su amor, nos quita las ropas de bastardo y nos las pone de hijos. Y entonces herederos del reino y de las bendiciones que Dios tenga para nosotros. Es la diferencia, ¿cierto o no? Es la diferencia. Y entonces nos hace hijos. 9. Dice: por otra parte, dice el escritor, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y a ellos dice esa palabra. ¿Cuál es la palabra que dice ahí? ¿Qué significa venerar? A ver, sin miedo, dígame. No, así. Idolatrar, adorar, darle una posición extraordinaria de respeto. Dice: si a nosotros, nuestros padres, nos regañaban, nos pescoceaban, nos castigaban, nos disciplinaban, a ellos entonces venerábamos. ¿Por qué? Porque el castigo hace en nosotros un agradecimiento, no hoy, a lo mejor mañana. Y entendemos algunas cosas que hoy no entendemos del castigo y que lo vamos a tratar de bosquejar dentro de un momento. Entonces, pregunta que está en el verso 9: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía, pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provecho o provechoso, para que participemos de su santidad. Aleluya. No solamente Él quiere que usted deje de ser bastardo y que yo deje de ser bastardo, nos pase a ser hijos y herederos de todo, pero también con la capacidad de Él para santificarnos. Y es ahí
donde la mula bota Genaro. Porque nos gustaría que Dios nos pase de esa categoría de bastardos a hijos y como hijos herederos, pero el santificarnos como que no está en ecuación y las ganas, porque quiero seguir haciendo ciertas prácticas que hacía ayer. Sí, visitar los lugares que visitaba ayer, hablar de la forma que hablaba ayer, practicar las cosas que practicaba ayer, porque ese concepto de santidad ya no va muy de la mano con nosotros. Pero la verdad es que la disciplina viene porque hay necesidad de santidad. Si no hay disciplina, no hay santidad. Si no hay disciplina, no hay corrección. Si no hay disciplina, no hay reacomodo de nuestras vidas. Por eso necesitamos que Dios de una manera especial nos haga sus hijos, pero que nos incluya también en ese concepto especial de la búsqueda de su santidad. Amén. Sigo leyendo. Verso 11. Es verdad, y ese es el texto que me saca el menudo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Quién de ustedes disfruta que le pegaran haciendo huila? Yo sé que yo me reía y más enojaba a mi papá. Entonces cuando él me tomaba de la mano para pegarme o me tiraba ahí para que poderme agarrar y darme con la faja porque no quería, yo me moría de risa. Yo no sé si los nervios, la cólera, la frustración, pero yo sé que eso afectaba a mi papá. Entonces me daba más, sigue riéndose. Y yo decía por dentro, pero ¿por qué no dejo de reírme para que no me den? Pero más me reía. Ya hoy de viejo entiendo que Dios quería seguramente que yo fuera de carácter afable y contento a pesar de la dificultad que se venga en la vida. A lo mejor sea eso, que a uno ya le resbalen las cosas y le den risa, como aquel escritor nacional Salguero, que decía que Costa Rica es el país del vacilón. Él escribía en su libro Gentes y Paisajes, y él decía que Costa Rica era exactamente eso, el país del vacilón, porque decía, mira qué vacilón, le está quitando las placas del carro, mira qué vacilón se cayó, mira qué vacilón. Sí, es cierto. En alguna manera nosotros tenemos que tener una actitud diferente en medio de la dificultad de la disciplina, porque no es fácil. Al principio no nos agrada, pero al final de lo que es el texto, verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles. Entonces, padres, no detengan el castigo de sus hijos, porque es un castigo que tarde o temprano va a dar como resultado un fruto apacible. Dice, y este fruto apacible es de justicia a los que en ella han sido ejercitados o han sido procesados. Ok, esa es la lectura. Diferentes tipos de castigo. Cuando hablamos de castigo, regularmente nosotros pensamos faja, chilillo y cable, pellizco, jalón de orejas o alguna cosa de estas que se llaman castigos físicos. Sí, castigos físicos. ¿Por qué? Porque esa es la parte física nuestra donde nos duele. Cuando nos gritan alguna frase, y entonces yo recuerdo una de mis tías, la menor de mis tías, que era tremenda, y mi papá, mi abuelo, que se llamaba Ramón, le decíamos papá Ramón. Él ya grande y mi tía un poco joven, no le era fácil a él castigar. Él ya tenía un problema físico, entonces le era difícil castigarle, más a una muchacha que estaba saliendo del colegio y con todas sus cosas, y era muy rebelde. Esta tía mía, que todavía vive, gracias a Dios, y ella decía una frase: yo preferiría que me alaran del pelo, me pegaran bien duro, pero no me digan las palabras que me decían. Wow, ese es no un castigo físico, es un castigo al alma, donde se alojan. Y ustedes han escuchado predicar a mi esposa y a Carlos hablando sobre esas áreas, y no voy a entrar ahí, pero hay
cosas que nos han castigado físicamente, pero hay otras y esas las olvidamos. Solamente tenemos una cicatriz por acá o una cicatriz por acá del castigo físico, de la hebilla que todavía está marcada aquí, qué sé yo. Pero hay castigos al alma que son tan duros que todavía hoy los resentimos. Todavía nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro corazón todavía llora. Luego hay otro castigo que es de cólera. Cuando yo quiero sacarme el clavo, porque alguien me hizo, me hizo, me dio, me quitó, y yo de mi propia fuerza lo hago. Me decía mi hija Andrea esta semana que almorzábamos con ella, me dice: no, es que me llamaron del colegio. La directora y la psicóloga, dice, me llamaron. Yo lo que hice cuando me llamaron del colegio, le dije: voy a ir, y le dijo al papá, al esposo, al papá de Nacho, que tenía que ir con ella al colegio. Bueno, resulta que Nacho está almorzando ahí en la parte del comedor, y una compañera le quita la lonchera y sale corriendo. Él se levanta, coge algo que tiene en la mano y se lo va a hacer landa. Para la mala o la buena suerte, la pegó. Dice Andrea que la explicación de Nacho es: yo mandé lo que tiré para que le cayera así por el frente, donde va corriendo, cayera al piso, y ella al verlo se detuviese. Ni que MacGyver, ¿verdad? ¿Sabe? Ella estaba preocupada porque fueran a expulsar, tal vez no del colegio, pero no lo van a expulsar del colegio, tal vez del equipo de básquetbol, y estaba preocupada por eso. Pero no lo voy a decir abiertamente. Pero yo preferiría que lo hicieran, que lo suspendieran de básquetbol, porque de alguna manera aprendería. Pero si el papá sale en su defensa, lo cuida y lo chenea, porque el maestro es un agresor, ustedes no saben tratar a mis hijos, ustedes y usted tienen que darse cuenta que eso hemos sufrido todos los que somos educadores. No podemos ponerle una mala nota a un hijo porque sabemos que tendremos a la mamá, a la abuelita y al papá, y a lo mejor el papá viene con un cuchillo a hacer cuentas con uno porque uno le puso un 70 cuando no merecía ni el 40. Entonces uno tenía problemas. Usted sabe que eso es lo que ha dado que haya mucha deserción de profesores y de maestros. Yo no fue por eso, yo fue por otras cosas que dejé, por el ministerio, regresar al ministerio a tiempo completo, dejé la docencia. Pero sí uno vive eso. Cuando uno corrige a un chico, los papás no aceptan la corrección. Por eso no tenemos una sociedad como la que tenemos, que el chiquito le grita una obscenidad a la directora y la directora tiene que quedarse callada, porque la mamá de ese chiquito viene todos los días y está fuera del portón todos los días, y ella, la directora, para el carro o detiene el carro a la parte del portón principal. Dice ella: me quedo sin llanta, me lo van a rayar y quebrar. Sí, eso es lo que ha pasado, porque no aceptamos el castigo o la disciplina a nuestros hijos. Yo prefiero que le digan: va a ser suspendido el equipo de básquet, a que él salga incólume, sin que nada le pasara por lo que hizo. Creo que debe de haber siempre un castigo para que haya corrección. Amén. Sigo un poquito más. Entonces, hay otro castigo que se da por quejas. Por quejas. Y yo tengo un ejemplo personal de las quejas. Es decir, mi mamá reacciona no por lo que hice. Mi papá reacciona no por lo que yo hice, sino por lo que la vecina dijo que yo hice. Estoy con mi abuelo en casa y vivo en Atillo. Las casas en Atillo, antes teníamos todos los patios en común, hasta que cada persona lograba cerrar el cajoncito de su patio. Y estoy con mi abuelo ahí afuera vacilando, disfrutando en el patio, y pasan las horas, viene mi mamá de algún lugar, y cuando entra como un toro, como un miura, y de una vez se va al cuarto a traer, sí, la faja, y me va a pegar. Y yo no sé por qué me va a pegar, pero como siempre me pegaban,
Yo dije, debe ser la dosis del mediodía que no me la dieron. Y mi mamá me agarró del brazo, ya me iba a dar, y él le dice: ¿por qué le vas a pegar a Randall? Es que la vecina del lado dice que hace horas le estoy tirando piedras al techo de la casa de ella. Y le dice: ¿cómo? Sí, que Randall le está tirando piedras al techo de la casa de la vecina, y que la tiene atemorizada y muy afectada, los nervios. Y le dice: ¿y cómo sabes que es Randall? Es que ella me lo dijo. Y le dice mi abuelo: pues no es cierto, él ha estado conmigo aquí. Sí, hemos visto pasar las piedras, pero es de otro patio, no de este. Mi mamá se sintió tan mal que fue y le reclamó a la señora. Ese es un castigo que le hacen a uno porque otra vieja metiche dice que uno hizo. Y no es verdad. ¿Cuántas veces usted recibió porque un majadero, vecino o vecina dijo lo que no era verdad? Hay otros castigos que vienen por resentimiento, porque a mí me lo hicieron y hasta eso lo voy a hacer. Usted va a pagar los platos rotos siempre, aunque usted no haya sido, aunque usted no sea el culpable. Alguien le va a castigar, le va a retirar la palabra, le va a dejar de hablar, le va a tratar mal. Es más, en la iglesia se da mucho. Yo no me siento en aquel lado porque ahí está Julana y me tiene hasta aquí. ¿Por qué? Es que alguien le dijo que ella había hablado de la otra, y en la iglesia están las dos. Santo Apache, diría mi mamá. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Y a lo mejor nadie dijo nada, solamente que alguien, cuando la Biblia lo dice, las mujeres viudas, yo prefiero que se vuelvan a casar, dice Pablo. Vea qué interesante: a las mujeres viudas, jóvenes, prefiero que se vuelvan a casar y que no anden metidas en las casas chismeando. Sí, es que el chisme de mucha gente que se reúne para hablar, y cuando se les acaba la conversación, hablan tonteras y ya hablan de todo. Los hombres tenemos 3 conversaciones: fútbol, religión y política. Y se acabó, no tenemos nada más que hablar. Entonces uno termina hablando mal de Heredia y el otro sigue hablando mal de Saprissa. Otros hablan mal de la liga y tienen razón, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decirle? Esa es nuestra conversación. Las mujeres no. Las mujeres de los huilas, del esposo, del vecino, de la cuñada, del cuñado, y cuando se les acabó las 2 horas de hablar, hablan de todo, de todo. Entonces, muchos de los castigos vienen porque hemos recibido cóleras por otra persona. Yo quiero decirles en esta mañana que la disciplina tiene un propósito. No hay disciplina sin propósito. Todo castigo tiene una razón por la cual va a disciplinarse. Y hay que saber que nosotros, y ese es el punto para mí, número 1. Bueno, sería 2 porque le dije los tipos diferentes de castigos. El punto 2 sería la motivación correcta para la disciplina. La motivación correcta cuando viene el castigo o la disciplina de Dios es porque Dios quiere lo mejor para ti. Y eso decimos los papás cuando le damos riata a los hijos: esto me duele más que a ti porque quiero lo mejor para que usted un día salga adelante como hombre. Hay una razón, y esa razón yo quiero compartirla esta mañana de mi propia experiencia. Yo les he contado que mi papá y mi mamá fueron una pareja extraordinariamente linda. Mi papá, un hombre conocedor de la palabra y temeroso de Dios, pero era un hombre sumamente involucrado siempre en cosas de la iglesia. Yo no tengo aquí en mi memoria, en mi mente, en mi registro, que lo haya visto a él tomándose un trago, fumando un cigarro. Nunca, no sé. Sé que lo hizo antes de conocer a Cristo, pero cuando ya pasó el tiempo, él no lo hacía. Nunca me acuerdo a mi papá salir de una cantina. Lo que yo sí tengo grabado aquí en mi mente es todas las veces que él, de la mano de nosotros, nos llevaba a la iglesia.
todos los días de culto que había oración y todos los días de culto que había estudio bíblico. Ya sea lunes, o sea martes, o sea jueves. Alguno de esos 2 días o los 2 días nos llevaba. Entonces yo no puedo decir que cuando él me castigaba era porque tenía un rencor contra Randall. No lo entendía, me molestaba, me caía mal. Pero hoy yo sé que había algo especial detrás del castigo. Éramos 5 varones y una mujer. Ustedes conocen a la mujer, que es Viria. Pero los 5 varones y este servidor, al que más le dieron fue a este. A este fue al que más le castigaron. Y no bromeo, es cierto, es cierto. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy un niño con déficit atencional que en esa época no se sabía que existía. Lo que se decía en esa época es que era tequioso. Y cuando uno es tequioso, uno no sabe lo que hace. Uno brinca, uno salta, uno se cae, uno se levanta, vuelve a brincar, vuelve a caer. Y uno brinca por el sillón, brinca la mesa, brinca el patio. Mire, la mamá se vuelve loca. Y lo que dice es: quédate tranquilo. Parece que tiene un cachiflín por allá. Pero es cierto o no, era un niño con déficit atencional. Pero ¿qué es lo que sucede? A mí me castigaron. Hoy tengo resentimiento con mi papá, ni uno. Una admiración por él. Ya murieron ambos. Por mi mamá, no. Fueron una pareja que solamente tengo recuerdos de la iglesia. ¿Sabe qué pasó por castigarme y formarme y eso, todo eso? Yo salía todos los días del colegio. Yo estudié en un colegio técnico y salía casi a las 6 de la tarde. Y me trasladaba en un bus que el colegio tenía. Desde ahí donde está el colegio en Castela, a la par, ahí se llama Ulloa. Ahí estaba el colegio nuestro. Y entonces de ahí viajamos a San José y de San José a Atillo, que era donde vivíamos, todos los días. Entonces yo llegaba a Atillo al ser las 7 de la noche. Pero yo nunca me iba para mi casa. Nunca. Los días que no había culto, yo me iba a trabajar a la construcción de unos amigos, miembros de la iglesia, para recoger el dinero para pagar la cuota del primer tiquete, del primer viaje que yo hice a Estados Unidos. ¿Quién lo pagó? Mi papá. ¿Cómo? A puras cuotas. ¿Dónde? En una empresa que se llamó Cercovia. ¿Cuánto costó? $310. Perdón, 3,000 colones. No eran dólares, 3,100 colones. Eso costó. Él pagaba una cuota semanal. Y entonces, ¿qué hacía yo? Yo trabajaba esas noches que no había culto en la construcción de esos amigos para ayudarle a pagar la cuota. Miren, yo les he dicho, fue un obrero de construcción, un maestro de obra, un carpintero, pero que tenía, eran 8 bocas que alimentar. Y aún así mi papá pagó mi tiquete aéreo a Estados Unidos. ¿Cómo? No lo sé. Lo que yo sí sé es que cuando llegaba noviembre, terminaba el curso lectivo, cuando ya yo tenía 15, 16 años, yo iba a trabajar esos meses, todo diciembre, todo enero y todo febrero. ¿Para qué? Para comprar mi uniforme, comprar mis zapatos, comprar mis útiles y ayudar a la casa. ¿Eso es disciplina? Sí, es disciplina. Mi papá decía: cojan esta semana, las primeras vacaciones, hagan lo que les dé la gana, duerman, jueguen, pero el lunes siguiente todos a trabajar. ¿Sí? Un día fui a la caja para averiguar cuántas cuotas tengo yo para la pensión de algún día recibir. Resulta que ahí están esas cuotas cuando yo tenía 15 años. Una cuota, 2 cuotas, 3 cuotas. Qué bonito, digo yo, que a pesar de todo eso, ahí están esas cuotas. De alguna manera, eso es disciplina para cada uno de nosotros. Nunca deje de poner su hijo a trabajar. Nunca deje de poner su hijo a trabajar. Yo admiro a Yeleima. Yeleima tiene un baterista por hijo que se llama Santiago. Pero Santiago le dice al pastor Carlos, en época de vacaciones de 15 días: pastor, estos 15 días los voy a trabajar.
estos 10 días no me tome en cuenta para tocar batería. ¿Cierto, Carlos? Mire, a lo mejor gasta más en pasajes y comida que lo que se gana en esa tienda. Pero no es dinero lo que está ganando, es disciplina. Él sale del colegio. Él estudia en Escazú. Vive en Escazú. Y a las 5 pasaditas está ahí sentado en la acera esperando que yo venga para abrirle, para ensayar antes de que vengan a las 5:30 los que van a ensayar para la alabanza de esos días. Eso es disciplina. Disciplina. Al principio no nos agrada, al final da un fruto apacible. Entonces, cuando yo recuerdo las veces que me castigaban, yo sé que mi papá me castigó y mi mamá me castigó por amor. ¿Por qué? Porque nunca tuve otra experiencia que estar metido en la iglesia. Y creo que por eso yo estoy cumpliendo en este año 42 años de pastorado. Sí, eso cumplí. En marzo de este año yo cumplí 42 años de vida pastoral, dedicado. Muchos de ustedes ni habían nacido y ya yo era pastor. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque fue la disciplina de mis papás. Entonces no andaba en el barrio diciendo tonteras, robando, fumando, diciendo vulgaridades. Era un huila de iglesia, y tarde o temprano el estar metido en la iglesia, eso nos afecta para bien. Yo tengo que decirlo. Sí, yo estaba estudiando en la universidad, estaba sacando mi carrera, solo tenía 21 años y estaba estudiando administración de empresas cuando Dios nos hace el llamado y aceptamos. Y dejamos toda la administración para pasarnos a teología. 5 años. No voy a entrar más recuerdos allí, porque no es esa mi intención. Lo que yo sí sé es que el castigo y la exigencia de mis padres forjaron lo que es Randall hoy. Y yo digo gracias a Dios por ese castigo. Gracias a Dios por esa disciplina. Y digo gracias a Dios por haberme dado el par de padres que me dio. Tal vez usted no pueda decir eso o lo puede decir mejor que yo, pero que si usted está aquí es porque Dios está preparándolo para ser el mejor padre y la mejor madre para esos que vendrán en algún futuro, o para los que ya llegaron, para los que usted falló y no pudo, para esos nietos que están ahí en algún lugar. Pero usted y yo tenemos que saber que el castigo no hace malo, el castigo nos hace crecer. ¿Amén o no amén? Ok. Entonces, todo castigo tiene una razón, y la razón es advertencia, porque los padres quieren lo mejor para nosotros. Jesús está en la cruz. ¿Se acuerdan de Jesús en la cruz? Y cuando está ahí en la cruz, ¿qué es lo que dice Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa debería decir el lema de nuestra boca. Cuando un padre nos castiga, decirle: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Cuando alguien dice algo que no es correcto: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Si usted aprende a decir esa frase, podrá decirlo con libertad, como lo hizo Esteban. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque usted está siendo forjado y formado para convertirse en un hombre y una mujer modelo para los que vienen detrás suyo. Entonces, la disciplina tiene que tener una motivación correcta, y es la corrección. Pero la disciplina viene amarrada por el concepto de amor. Si usted castiga y no ama, es un verdugo. Pero si usted corrige porque usted ama a esa criatura, quiere que se corrija, Dios lo va a ayudar. Ese es el problema que hay con los que son padrastros. Cuando él llama a la disciplina y la mamá dice: no, es que ella no es su hija, le quitan a uno la autoridad como padrastro. O si usted toca a mis hijos, el primero que se va es usted. El hombre dice: entonces, ¿para qué estoy aquí? Que parta el ayote por la mitad al otro lado. Que es ella la que necesita que le corrijan la hija, aunque no es su hija, aunque no es la hija de ese hombre que la está criando. Él no va a querer hacerlo. Por eso hay que tener cuidado cuando uno cría o lleva hacia adelante niñas o niños que no son nuestros,
para hacerlo correctamente y permitir que la autoridad en la casa pueda corregir. Si es un agresor es otra cosa. Si es un bochinchero es otra cosa. Pero si es un hombre o una mujer de Dios, ténganlo por seguro que Dios va a usar el castigo y la corrección como algo valioso. Amén. Ok. Entonces, la disciplina viene como señal del amor de Dios que nos tiene, porque por eso nos recibió como hijos. Siguiente punto. La disciplina fue puesta por Dios para rescatarnos del precipicio donde íbamos a caer. Es un rescatar, es un recuperar, porque muchos de la gente que está hoy en la cárcel no tuvieron padres que los corrigieran. Muchos. Daba seguimiento a una noticia en Estados Unidos. Un ladrón ingresa a una casa, ata al hijo, al hombre, al esposo y a la esposa. Trata de matarlos, pero no puede matar, solamente mata al señor, no mata a la señora. Y el niño que está ahí de pocos años logra comunicarse con la policía y la policía vino, ya pasó. Comienzan a investigar y resulta que el asesino era un hombre que sabía que su hijo era un drogadicto, que no vivía con él, pero que él quería robar a un vecino y el vecino era la persona que le alquilaba un apartamento. Entonces, para no pagarle el apartamento y robarle lo que tenía, fue y lo mató. Cuando él lo mata, y eso, él tenía 2 hijos. El segundo hijo se dio cuenta de todo y es el que lo acusa a la policía. Cuando esta gente va a la cárcel, nos dice, es exactamente lo que forjó a este chico ir a la cárcel, es por lo que el papá le enseñó. Cuando un papá le da de beber cerveza al bebé para el vacilón, yo he visto en internet padres que le han dado cerveza en el chupón al bebé para ver cómo reaccionan. ¿Qué es lo que sucede? Es un vacilón. ¿Viste cómo se puso? ¿Viste cómo le gustó? Cuando ese chico crezca y no sea cerveza, sino sea cualquier otra cosa, nunca el papá podrá decir, yo no sé dónde lo aprendió. De este que está acá atrás lo aprende. Nuestro castigo tiene que tener, o disciplina tiene que tener, un propósito de recuperación y no de expulsión hacia una vida pecaminosa. Y la respuesta que uno tiene que darle al castigo tiene que ser una respuesta correcta. Hay 4 cosas como usted y yo tenemos que responder a una disciplina. La primera, agradecerle a Dios porque Dios está haciendo esa disciplina por amor. Dios ama y Él quiere lo mejor para nosotros, por eso nos corrige. 2, con humildad, porque no somos ni perfectos ni lo sabemos todo. Y muchas veces Dios va a utilizar a alguien para que nos corrija y hay que estar dispuestos a ser corregidos. Mire, uno como pastor, mira cómo le cuesta decirle a alguien, mira, ven acá, ven y conversemos. Eso que estás haciendo no es correcto. La persona dice, sí, pastor, muchas gracias, y se va, pero ya va resentido porque uno le llamó la atención. La tercera cosa, la primera le dije es con amor, la segunda es con humildad para aceptar la corrección. La tercera, uno debe de ser agradecido que Dios nos tome en cuenta para ser corregidos. Y otro cuarto punto es confianza. Confianza cuando Dios corrige, cuando Dios disciplina. Él conoce lo que tú necesitas, lo que yo necesito, y lo conoce con anticipación. Y Él sabe lo que usted y yo necesitamos para ser corregidos. No hay otra forma. Me doy a entender, son 4 cosas que le dije ahí. Una primera, que a reconocer que es por amor que Dios nos corrige. Reconocer con humildad la necesidad de ser corregidos. Agradecerle a Dios porque nos hace con esta corrección ser hijos. Y tener confianza que si Él nos está corrigiendo es porque tiene planes mejores para nosotros. ¿Me doy a entender hasta allí? Póngase de pie entonces. La disciplina de Dios tiene sus cosas importantes y buenas. Le voy a repetir los 4 puntos, los 5, perdón. El error, los diferentes tipos de castigos.
la motivación correcta para ser corregidos. La disciplina que ha venido por amor de parte de Dios. El principio de rescatarnos de nuestra vana manera a través de la disciplina. Es un propósito de redención. Y el último, la respuesta positiva o apropiada para la disciplina. Yo voy a orar, porque sé que el Señor no para de disciplinarnos. A veces ya somos más adultos y ya tienen que corregirnos menos, pero todavía nos corrigen. Todavía nos corrigen. Cierra tus ojos un momento, yo quiero hacer una oración. Padre, en esta mañana, yo sé que la disciplina es dolorosa. Sé que no nos gusta ni lo aceptamos tan fácilmente. Pero Señor, sé que tarde o temprano va a producir un fruto, Señor, apacible. Podrán recordar, como yo recuerdo las veces que nuestros padres o mi padre me disciplinó. No me gustaba, me caía mal, me disgustaba a lo sumo, no entendía el por qué a mí y no a mis otros hermanos. Me molestaba, Señor, porque sentía que había algo detrás de eso. Hoy entiendo que la corrección olía a ministerio pastoral. Padre, nuestros amadas y amados fueron corregidos. Hoy, Señor, disciplinados. Pero ¿qué necesitamos saber? ¿Cuál es el propósito de ese castigo o disciplina que tú o nuestros padres nos hicieron, Señor? Pero Dios, hoy rompemos con todo resentimiento por los castigos de nuestro pasado y venimos con agradecimiento porque sabemos que hay un propósito en cada una de esas correcciones. Hoy, Señor, te pedimos que nos moldees y que nos transformes para ser personas sanas y ser personas maduras en la fe. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a resistir todo desánimo, porque no nos agradó tu disciplina, Señor. Queremos aceptarla, Padre, con gratitud y confiar, oh Dios, que eso es para nuestro bien. Señor, cuando perdemos, cuando nos roban, cuando se nos descompone, cuando hay algo, Señor, y no sabemos el por qué y reclamamos el por qué, porque nosotros somos tus hijos, y reclamamos porque nosotros no merecemos ser tratados con disciplina. Pero, Señor, cuando ese momento llegue, que podamos entender qué estás tú formando en nosotros. ¿Qué estás tú formando? Hijos, ciudadanos, ministros. ¿Qué? Porque queremos ser, Señor, sensibles al trato tuyo. Pero cuando nos pones a nosotros a corregir nuestros hijos, nuestros nietos, ayúdanos para no hacerlo con cólera, no hacerlo por queja, no hacerlo porque alguien, Señor, nos calentó el oído, porque alguien, Señor, tiene resentimiento y nos lleva a castigar con agresividad a alguien. Perdónanos, Señor, para que cuando haya un castigo haya una razón principal, el de ser moldeados por tu mano. Padre, ahora yo te pido perdón por las veces que nos resentimos, por las veces, Señor, que reaccionamos negativamente, y por las veces, Señor, que creímos que no merecíamos ser castigados y aún así lo hicieron. Perdónanos, perdónales a ellos también, pero permítenos ser de los que decimos gracias, porque cada vez que nos corriges y nos disciplinas, estamos más cerca de ser tus hijos y ser, Señor, herederos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es mi fe.